Bueno, hoy vamos a trabajar con este acrílico. Es un acrílico suave y mediano, no es ni fino ni grueso. Fijaros que es bastante fino y lleva mezclado un hilo metálico en color dorado. Entonces, estas son las instrucciones de lavado, las tenéis aquí. Y está recomendado para aguja de 4,5, aunque ya sabéis que esto es relativo porque podéis usar otras agujas si así lo requiere el trabajo. Entonces, los ovillos tienen unos 90 gramos y unos 315 metros, y la composición es 96 acrílico y 4 metálico. Bueno, aparte del hilo que os acabo de enseñar, también vamos a necesitar la aguja de 4 milímetros, marcadores y tijeras. Luego también para coser los botones necesitaremos un hilo de coser del tono de la prenda y aguja. Bueno, esta es una prenda que está pensada para las fiestas o para ir un poco más arregladita, porque como veis el artículo que hemos utilizado es un artículo que tiene un lurex brillante en color dorado. También hemos buscado unos botones dorados que nos hacen juego con la prenda. Entonces ya os digo, es una prenda para ir arregladita. Entonces está toda tejida en puntos rasos, toda entera, incluyendo los pequeños acabados que he hecho en los bordes. También está hecha con puntos rasos. La explicación que os iré dando vendrá acompañada con unos esquemas, porque como es una prenda que tiene muchas filas de subida y de bajada, porque se va tejiendo así en vertical, lo que he ido haciendo es iros ilustrando con una pequeña muestra todas las partes de la prenda que hay que ir tejiendo, y el esquema acompañando con todo el número de filas que hay que ir haciendo. Entonces, bueno, lo vais a ver, que yo creo que os va a resultar muy fácil ir siguiendo el vídeo de esa manera. Entonces vamos a empezar. Bueno, ahora os voy a mostrar las medidas de la prenda antes de empezar, para que tengáis una idea de cómo son las dimensiones. Entonces, de aquí a aquí, que es el ancho, tenemos 46 centímetros. Luego, el largo desde aquí hasta el pico son 53 centímetros y medio. Ahora os daré el largo de la espalda, que es un poco más corto que los delanteros. Entonces aquí cogemos desde aquí y son 47 centímetros. Volvemos a la parte de adelante y tenemos el hombro hace unos 10 centímetros. El escote, la abertura del escote, tenemos aquí 19 centímetros hasta el cruce, ¿vale? Y por aquí, fijaros que aquí tenemos desde ahí hasta que hace la curva, hasta esta curva de aquí. Aquí tenemos unos 21 centímetros y medio. Luego aquí el largo de la sisa hasta aquí son 18 centímetros. Y aquí 5 centímetros. Y luego aquí lo que es el pico este, tenemos unos 12 centímetros. Y aquí tenemos unos 14,5, 15 centímetros. Y luego
os voy a decir esta última, que sería desde aquí, desde la curva, más o menos, hasta este pico de aquí, unos 29 centímetros. Luego la distancia entre botones, más o menos, sería de unos 8 centímetros. Y creo que con esto, bueno, aquí me faltaría la abertura del escote, que son 21 centímetros. Yo creo que con esto ya os hacéis una idea de cómo son las medidas de la prenda. Bueno, tal como os he comentado antes, esta prenda yo ya he tejido las 3 piezas de que se compone. Esta es la espalda y estos son los 2 delanteros, que como veis acaban aquí en pico. Entonces lo que haremos es, yo ya las he tejido y entonces os voy a ir diciendo paso por paso y pieza por pieza, porque creo que será mucho más rápido y mucho más operativo. Entonces vamos a empezar por la pieza de la espalda, que es esta de aquí. Bueno, la espalda, como veis, tenemos aquí lo que serán los hombros, lo que será el escote de la espalda, hombros, sisa, aquí unos pequeños menguados para la forma de la sisa y luego el resto de la prenda. Entonces vamos a empezar a tejer por este lado de aquí y vamos a ir hacia aquí haciendo estos aumentos. Luego continuaremos por aquí, luego haremos estos menguados de aquí, bajaremos y haremos estos menguados de aquí para acabar en esta zona de aquí. Entonces os iré diciendo en cada momento lo que vamos a hacer. Entonces ahora mismo vamos a empezar aquí. Fijaros, tenemos aquí la sisa, vamos a empezar aquí y vamos a hacer toda esta parte, ¿vale? Toda esta parte de aquí, que hace estos aumentos, es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces mirad, vamos a empezar haciendo 65 cadenas. Yo no voy a hacer tantas porque os voy a ir mostrando en un trozo más pequeño lo que hay que ir haciendo. Entonces aquí, yo en vez de hacer las 65 haré menos, pero vosotras como si estuviéramos haciendo 65, ¿vale? Entonces hacemos el nudo y empezamos haciendo 65 cadenas más bien flojas. No las apretéis. Entonces hacemos las 65 y nos vemos ahí. Bueno, imaginemos que ya hemos hecho las 65 cadenas, entonces, como os he dicho, yo hago unas pocas menos para ir más deprisa. Entonces, tenemos las 65 y hacemos una más que no nos cuenta como punto, que es simplemente para subir a la siguiente fila. Entonces, la fila 2 es la única que vamos a tejer por la parte de atrás. ¿Veis? Estas ondas que se hacen aquí, estas ondas de aquí, por ahí es donde vamos a meter la aguja, ¿vale? Entonces vamos a la primera, que es esta, metemos ahí la aguja y hacemos un punto deslizado. Entonces es importante que siempre pongamos al principio y al final un marcador, porque este tipo de punto tiene tendencia a esconderse un poquito los puntos, entonces es mejor poner un marcador. Entonces mirad, de este punto veis que se ha formado esta cadena, esta de aquí, con estas 2 hebras. Entonces en la interior ponemos el marcador, porque ahí es donde después vamos a hacer nuestro último punto, ¿vale? Entonces ya tenemos marcado el primero, vamos al siguiente y punto raso, siguiente y punto raso, siguiente y punto raso, y así vamos a seguir haciendo puntos rasos por todas estas ondas traseras
hasta tener 65 y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho 64 puntos y entonces el 65, que es el último, metemos por ahí la aguja. Cuidado, no cojáis la que no es, esta. Y con esto tendríamos 65 puntos. Os repito que yo estoy haciendo menos para no hacer tan largo el tutorial. Entonces con esto habríamos acabado la fila 2. Entonces ahora, para empezar la fila 3, ya vamos a hacer un aumento para la sisa, ¿vale? Entonces aquí empezaríamos la fila 3 haciendo una cadena de subida que no nos cuenta como punto, giramos el tejido y empezamos a hacer el primer punto aquí, siempre trabajando por la cadena de atrás, ¿eh? De las dos que tenemos, estas dos, siempre vamos a trabajar durante toda la prenda por la hebra de atrás. Hacemos el primer punto y ponemos un marcador de las dos hebras estas siempre en el interior. Así tenemos siempre localizado el último punto y el primero. Y entonces ahora vamos a hacer 65 puntos contando este, y cuando lleguemos al final haremos el aumento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 65. Bueno, mirad, hemos subido los 64 puntos, nos faltaría el 65. Pero en este punto 65, que es el de la sisa, que sería este de aquí, ¿vale? Aquí ya vamos a hacer el aumento para que así nos coja esta forma, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer en este punto 65 es, va a ser el único sitio donde vamos a coger el punto entero. No vamos a coger solo la hebra de atrás, vamos a coger el punto entero, porque como es una zona, digamos, de cierre, nos va a quedar mucho más sujeto. Entonces aquí quitamos el marcador que teníamos puesto y en vez de coger esa hebra, vamos a coger el punto entero, las dos hebras. ¿Vale? Cogemos las dos hebras y hacemos el punto 65. Y ahora aquí vamos a hacer el aumento, o sea, en el mismo punto hacemos otro punto. De manera que tendremos 66 puntos, ¿vale? Y así acabamos la fila 3. Entonces ahora empezaremos la fila 4 bajando y haciendo 66 puntos. O sea, hemos subido 65 más 1, y ahora, que son 66, y ahora bajaremos 66. Entonces lo que haremos es, siempre hacemos una cadena de subida, giramos el tejido y en el primer punto hacemos el primero y ponemos el marcador en la hebra interior para tenerlo localizado para la siguiente vuelta. Y ahora ya podemos bajar los 66 puntos hacia abajo, siempre trabajando por la hebra exterior. Entonces hacemos los 66 y nos vemos ahí. Ya hemos bajado 65 y ahora el último, que es este. Ahí metemos la hebra, sacamos el marcador y ya tenemos los 66 puntos. Y con esto hemos acabado la fila 4. Fijaros que esto que estamos haciendo, que es esto de aquí, como ya os he comentado antes, esto ahora vendría así y empezaría a tomar la forma de la inclinación de la sisa. Entonces ahora vamos a empezar la fila 5 de la misma manera, haciendo una cadena, giramos
En el primer punto ponemos el marcador para tenerlo localizado y ya podemos empezar a subir los puntos hacia arriba. Entonces en este caso vamos a hacer los 66 más otro aumento y lo haremos de la misma manera que hemos hecho en las filas anteriores. ¿Vale? Entonces vamos a hacer los 66 puntos hasta arriba y repetimos un aumento. Bueno, seguimos en la fila 5. De los 66 puntos que tenemos que subir, he subido 65 y de la misma manera que os he dicho antes, el último lo vamos a coger entero. En vez de coger solamente esta hebra, cogemos las dos y hacemos el punto 66. Y ahora en el mismo punto hacemos otro punto que será el aumento. Por lo tanto, nos metemos en el mismo sitio y hacemos otro punto más. Como veis, esto ya va cogiendo la forma de lo que es la inclinación. ¿Vale? Entonces con esto habríamos acabado la fila 5 con 67 puntos. Entonces ahora empezaríamos la fila 6 bajando los 67 puntos que hemos hecho. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En el primer punto hacemos un punto, lo marcamos por la hebra interior y ya podemos bajar los 67 puntos hacia abajo. Y nos vemos abajo. Hemos llegado abajo de la fila 6, aquí tenemos el último punto, que es el 67, y ya quitamos el marcador. Entonces mirad, esto es la inclinación de la sisa, nosotros estamos haciendo esto, que como veis ya va tomando la forma. Entonces esto lo tenéis que continuar haciendo. Yo ahora os recomiendo que con un papel y un boli os vayáis apuntando las filas, porque yo os voy a ir hablando del número de filas. Entonces ahora mismo hemos acabado la fila 6. ¿Qué es lo que vendrá a continuación? Pues viene la fila 7, en la que subiréis, haremos bajado, nos hemos quedado aquí. Entonces en la fila 7 subiréis 67 puntos más 1, con lo cual acabaréis con 68. Luego bajaréis la fila 8 con 68 puntos, ¿vale? Luego subiréis la fila 9 con 68 puntos más 1 que haréis aquí de aumento, total 69. Luego bajaréis la fila 10 con 69. Luego subiréis la fila 11 con 69 más 1, total 70. Luego bajaréis la fila 12 con 70. Luego subiréis la fila 13 con 70 más 1, ¿vale? Y luego bajaréis la fila 14 con 71. Luego subiréis la fila 15 con 71 más 1, o sea 72. Luego bajaréis la fila 16 con 72 y entonces ahí ya tendréis hecho todo este tramo de aquí, ¿vale? Entonces recordemos, tenemos que acabar en la fila 16, en la parte de abajo, con 72 puntos, ¿vale? Sería esta zona de aquí. La fila 16 la acabaremos aquí abajo con 72 puntos y en ese punto nos vemos. Bueno, ya hemos acabado la fila 16 aquí abajo con 72 puntos, que sería esto de aquí, ¿vale? ¿Veis?
Os recuerdo que yo estoy trabajando un trozo más pequeño para ir más ligera con el tutorial. Entonces, esto es lo que tenéis que tener ahora mismo, ¿vale? Toda esta zona, y habremos acabado abajo en la fila 16. Entonces ahora empezaremos toda esta parte de la sisa de la misma manera. Yo os voy a ir diciendo los puntos que tenéis que hacer, aunque yo voy a hacer muchos menos para ir más ligera. Entonces vamos a empezar la fila 17. Bueno, antes de empezar la fila 17, os quería comentar también que si queréis iros orientando bien con lo que hacéis, fijaros que aquí se forman como columnas, ¿vale? Columnas de puntos. Entonces aquí tenéis que tener ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Son estas mismas 8 que hemos hecho. Y esto os tendría que medir más o menos unos 5 centímetros, ¿vale? 4,5 o 5, ¿vale? Más que nada para que os orientéis. Bueno, entonces ahora vamos a empezar la fila 17, estamos aquí abajo, y vamos a subir 72 puntos hasta llegar aquí. Y en este punto nos vemos. Bueno, mirad, os he dicho que subierais la fila 17 con 72 puntos, que sería esta fila de aquí hasta aquí arriba, ¿vale? Hasta este punto. Entonces estaríamos en el punto 71. Ahora hacemos el 72, quitando el marcador. Aquí ya no hace falta que lo cojamos entero, ya podemos coger solamente la hebra. Hacemos el punto 72 y ahora vamos a subir 42 cadenas al aire. Yo en mi caso voy a subir menos, las 42 cadenas van a ser estas. Yo voy a subir menos para ir más rápida, pero tenemos que hacer 42 y nos vemos en este punto. Entonces subimos normal las cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 42. Bueno, pues cuando hayamos subido las 42 cadenas, en mi caso sería este trozo, tendremos un total de 114 puntos, ¿vale? Entonces ahora, para girar y empezar la fila 18 de bajada, vamos a hacer una cadena más que no nos cuenta como punto, y aquí sí que no vamos, cuando giremos, no vamos a girar como hemos hecho al principio, sino que vamos a empezar la fila 18 cogiendo los puntos normales. Este no, que es el de subida. En el siguiente hacemos el primer punto raso, ¿vale? Y ponemos el marcador para tenerlo localizado a la vuelta. Y ahora podemos empezar a bajar estos 42 puntos que hemos subido hasta llegar a la zona donde se junta con el resto del cuerpo y nos vemos ahí. Bueno, estamos en la fila 18, ¿vale? Ya hemos bajado los 42 puntos, estamos en el 41, ¿vale? Entonces ahora fijaros que simplemente seguiremos la línea para conectar aquí, seguiremos la línea de una manera normal. Llevamos 41 puntos, este sería el 42, y ahora continuamos conectando el 43, 44, 45, 46, y veis, de esta manera estamos ya conectando aquí hacia abajo. Entonces vamos a continuar haciendo esto y cuando lleguemos al final tenemos que tener 114 puntos, ¿vale? Y habremos acabado la fila 18.
Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 18. Fijaros que ahora tendréis que tener esto, todo esto y esto hasta aquí abajo. ¿Vale? Que en mi caso lo estoy haciendo en este trozo pequeñito. Entonces ahora tendremos que empezar a hacer esta inclinación del hombro, ¿vale? Que no va a ser la misma inclinación que aquí. Si os fijáis es un poco más suave. Y esto lo vamos a ir haciendo aumentando cada 3 filas un punto, ¿vale? Entonces ahora os voy a hacer lo que os quería comentar es que habéis acabado abajo en la fila 18 y ahora vamos a subir la fila 19 y vamos a bajar la fila 20 con 114 puntos. Aquí no vamos a hacer ningún aumento, ¿vale? Estamos aquí abajo, tenemos 114 puntos y ahora haremos la fila 19 con 114 puntos y bajaremos la fila 20 con 114 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, fijaros que ya hemos subido la fila, la fila 19 con 114 puntos y hemos bajado la fila 20 con 114 puntos. O sea, aquí no hemos hecho ningún aumento. Entonces hemos acabado en la fila 20. Ahora en la fila 21, cuando subamos, ahí sí que ya vamos a hacer un aumento en el último punto. Lo mismo que hemos hecho aquí, lo haremos aquí. Solo que aquí en el último punto no lo cogeremos entero como hacíamos aquí, lo cogeremos normal. ¿Vale? Entonces ahora empezamos la fila 21 con una cadena, giramos el tejido y empezamos a subir. Primer punto, ponemos el marcador como siempre y subimos los 114 puntos y en el último haremos el aumento y nos vemos ahí. Bueno, seguimos en la fila 21, hemos llegado aquí arriba al punto 113, ¿vale? Nos falta uno y ahora en ese 1 haremos el aumento. ¿Veis? Aquí quitamos el marcador y aquí no hace falta cogerlo entero como hemos hecho en la sisa, lo podemos coger normal. Entonces aquí hacemos el punto 114 y en el mismo espacio uno más, que será el aumento, que será el punto 115. Bueno, nosotros ahora hemos hecho hasta la fila 21, donde hemos acabado subiendo 114 puntos más un aumento, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar haciendo toda esta curva de aquí, pero en vez de explicarosla fila a fila, que va a ser muy pesado, lo que voy a hacer es enseñaros un croquis de cómo tenéis que continuar. Mirad, aquí tenemos las filas, aquí tenemos la acción, si tenemos que subir o bajar, subir o bajar, subir o bajar. Aquí tenemos los puntos que tenemos que hacer. Entonces, si os fijáis, hemos hecho la fila 21, hemos subido y hemos hecho 114 puntos más un aumento, que son 115. Y aquí es donde nos habíamos quedado. Entonces ahora tenemos que continuar todas estas filas haciendo lo mismo que hemos hecho en estas últimas vueltas. O sea, ahora vendría la fila 22, bajaríamos con 115 puntos. Luego vendrá la 23, subiremos con 115. La 24, bajar con 115. Cuando lleguemos aquí a la 25, subiremos con 115 más un aumento, que serán 116. Luego continuaremos bajando, subiendo y bajando con 116. Luego al llegar a la fila 29 volveremos a hacer aquí otro aumento. Subiremos con 116 puntos más un aumento, que serán 117. Y las tres siguientes filas, que son la 30, 31 y 32,
haremos 117. Y aquí lo mismo, volveremos a subir aumentando, luego 3 filas iguales, aquí subiremos aumentando un punto, luego 3 filas iguales, aquí lo mismo y aquí lo mismo. Entonces tenemos que hacer todo esto hasta llegar a la fila 45, donde tendremos 120 puntos más un aumento, que serán un total de 121. Y cuando lleguéis aquí, nos vemos, porque habremos llegado a este punto de aquí. Fijaros, habremos hecho todo esto, ¿vale? Habremos hecho toda esta curva del hombro y estaremos en este punto donde yo tengo este marcador. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho todas las filas que os he comentado antes. Hemos acabado aquí en la 45 con 121 puntos, que sería esta de aquí. ¿Vale? O sea, hemos hecho toda esta inclinación del hombro. ¿Vale? Y hemos acabado en la fila 45 con 121 puntos. Entonces ahora, fijaros que aquí habíamos hecho esto, aquí hemos hecho esto. Entonces ahora viene toda esta zona de aquí, que no hay aumentos ni hay nada. Es desde arriba hasta abajo con 121 puntos de subida y de bajada. Entonces hemos acabado en la 45 arriba, aquí, y ahora vamos a hacer desde la 46 a la 128, o sea, todo este tramo de aquí, subidas y bajadas con 121 puntos. O sea, no hay más misterio, todo líneas rectas con 121 puntos. Y entonces acabaremos en la fila 128 y acabaremos abajo, ¿vale? O sea, la 128 será más o menos aquí y acabaremos aquí abajo con 121 puntos. Entonces vamos a hacer todo este tramo y nos vemos en ese punto, donde yo haré otra vez el simulacro de lo que será toda esta zona de aquí. Bueno, pues mirad, una vez hayáis hecho esto y hayáis llegado a la fila 128, a la parte de abajo, yo ahora he hecho este pequeño trozo para hacer el simulacro de lo mismo que he hecho aquí. Lo voy a hacer aquí, pero con un trozo más pequeño. Entonces, hemos acabado en la fila 128 abajo, o aquí abajo, ¿vale? Entonces ahora empezaríamos a hacer toda esta zona de aquí, de los, en este caso, menguados. Aquí hemos aumentado y aquí disminuiremos. Entonces empezaremos la fila 129 subiendo ya no 121 puntos, sino que subiremos 120. Entonces, como siempre, hacemos una cadena, giramos, saltamos el primer punto y en el siguiente ya hacemos el primero. Ponemos el marcador y subimos los 120 puntos en vez de 121. Dejaremos uno sin tejer. Entonces vamos a hacer los 120 y nos vemos ahí. Llevamos 116, 117, perdón, 118, 119 y aquí nos quedan dos, hacemos el 120 y este ya no lo tejemos, ¿vale? Y con esto tendríamos acabada la fila 129. Ahora empezaríamos la 30, la fila 130, haciendo una cadena, giramos el tejido, saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos el primero. Ponemos la cadena y bajamos de nuevo
120 puntos. ¿Vale? O sea, hemos subido 120 y ahora bajaremos otros 120. Pues ya hemos acabado la fila 130 con otros 120 puntos. Y ahora subiremos la fila 131 y bajaremos la 132 con 120 puntos también. Con lo cual tendremos 4 filas, habremos hecho en total 4 filas de 120 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 131 y 132 con los 120 puntos que, como veis, ya va cogiendo la inclinación de lo que tiene que ser esto, ¿vale? Entonces ahora vendría la fila 133 y haremos lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos ahora mismo 120 puntos, pues en la fila 133 subiremos 119. Ya llegamos arriba, 116, 117, 118 y 119. Y ese último ya no lo tejemos, de manera que así nos queda un menguado. Entonces ahora os voy a hacer el croquis igual que os he hecho en el otro lado de cómo tenéis que continuar. Esto es la fila 133, la que acabamos de hacer, y estamos arriba. Bueno, mirad, pues esta es la fila que acabamos de hacer, la 133, que hemos subido con 119 puntos, nos hemos quedado aquí. Esta es la que acabamos de hacer. Entonces ahora tenéis que continuar todas estas filas hasta la 156, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, con este número de puntos. Ahora bajaremos con 119, subiremos otra vez con 119 y volveremos a bajar con 119. Pero ya en la siguiente subiremos uno menos, 118. Y volveremos a repetir las 4 veces los 118. Luego en esta fila, también al subir, haremos uno menos, 117. Y repetiremos las 4 veces. 116, 4 veces, 115, 4 veces y 114. Entonces nos quedaremos en la fila 156. Será cuando ya habremos llegado aquí, a la punta, y entonces ya haremos todo este tema de aquí al revés que hemos hecho en el otro sitio. Entonces vamos a hacer hasta la 156 y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto hasta la fila 156 y hemos acabado abajo con 114 puntos. Entonces este es el simulacro del trozo que hemos hecho, que corresponde a toda esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer todo este tramo de aquí de los menguados. Bueno, entonces vamos a empezar la fila 157, que va a ser esta de aquí. Esta de aquí hasta abajo. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba, ¿vale? Como yo tengo aquí este trozo, desde abajo hacia arriba. Y vamos a hacer 72 puntos hasta llegar aquí. Entonces vamos a hacer 71 y el 72 lo cogemos entero, igual que hemos hecho en el otro lado. Vamos a hacerlo. Hacemos como siempre una cadena de subida, giramos, saltamos ese punto y en el siguiente hacemos el primero. Ponemos el marcador y ya continuamos. A ver, así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así vamos subiendo hasta el punto 71. Bueno, hemos llegado al punto 71. Recordad que yo aquí estoy haciendo un simulacro, ¿vale?
sea, estaríamos aquí, en este punto de aquí, ¿vale? Y ahora el 72 no cogeremos la hebra de atrás, cogeremos el punto entero, así, cogiendo las dos hebras para que nos quede sujeto todo esto bien, ¿vale? Entonces cogemos el punto entero y hacemos el punto número 72 y con esto tenemos acabada la fila 157. Ahora empezaremos la fila 158 bajando también 72 puntos. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos a hacer el primer punto. Ponemos el marcador como hacemos siempre y bajamos los 72 puntos hasta llegar abajo y nos vemos allí. Ya hemos llegado abajo, hacemos el último punto que es el número 72, quitamos el marcador y con esto hemos acabado la fila 158. Ahora para empezar la 159 hacemos una cadena, giramos y empezamos a subir hacia arriba, pero esta vez con un punto menos. Si antes hemos hecho 72, ahora haremos 71. Y ese 71 también lo cogeremos entero. Entonces vamos subiendo y nos vemos ahí. Mirad, ya he subido la fila 159, hemos dicho que ahora haríamos 71 puntos, entonces llevo 70 y en este último, que es justo el anterior al que teníamos en la otra fila, este último lo cogemos entero y cerramos. Aquí ya podemos quitar el marcador y ya tenemos la fila 159 con 71 puntos. Ahora empezaremos la fila 160 de la misma manera que antes. Como hemos subido 171 puntos, bajaremos también 171 puntos. Entonces hacemos la cadena, giramos, cogemos el primer punto, lo marcamos y ya podemos bajar los 171 puntos. Como veis, cada vez que subimos quitamos un punto, de manera que así vamos haciendo el menguado que necesitamos. ¿Lo veis? Todo este menguado de aquí es el que ahora estamos haciendo aquí. Entonces, esta fila que estamos bajando ahora es la 160 y ahora os voy a dar el croquis del resto de filas que tenemos que hacer hasta completar todo esto. Bueno, mirad, este es el resto de filas que nos quedan por hacer en esta pieza. Entonces hemos hecho esta, que era la fila 160 y hemos bajado con 71 puntos, ¿vale? Que es esta de aquí. Entonces ahora nos quedarían todas estas que son de subida y de bajada, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, con estos puntos. Ahora la siguiente subiremos uno menos, ¿vale? Subiremos 70 y bajaremos con 70, luego subiremos 69 y bajaremos con 69, subiremos uno menos, 68 y bajaremos con 68 y así hasta llegar a la fila 172, que es la última y que acaba abajo con 65 puntos, que es esta fila de aquí, la última de la pieza. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado todo esto.
hasta abajo y hemos acabado en la fila 172 con 65 puntos. Entonces la espalda ya está acabada. Lo único que ahora tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el derecho y el revés. Fijaros que aquí la dirección de las cadenas va hacia abajo. Y sin embargo, si le dais la vuelta, la dirección de las cadenas van hacia arriba. Entonces, este es el derecho de la prenda, el que las cadenas van hacia arriba. Entonces, en este lado de aquí os ponéis un marcador o una señal de que este es el derecho. Y este, que las cadenas van hacia abajo, es el revés. Entonces yo ahora mismo la tengo del revés y le voy a dar la vuelta para ponerla por el derecho. Bueno, pues ahora que ya hemos acabado la espalda, yo os aconsejo que asentéis la pieza con la plancha de vapor sin apoyar la plancha, sino simplemente así por encima, dándole un poquito de vapor, ¿vale? Para que se quede asentada. Entonces ahora, para que tengáis una guía, os voy a medir un poco lo que hace en este lado. Aquí hace unos 37, aquí hace unos 45, esta sisa hace 17, aquí la curva hace 5 y luego el largo desde aquí hasta abajo hace unos 47,5, 48. Las medidas son relativas, no pasa nada si os sale un centímetro más o un centímetro menos, porque estamos trabajando con punto y el punto tiene movilidad. Entonces ahora ya vamos a pasar a la siguiente pieza. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer este delantero, que es el de este lado, ¿vale? Tenemos la forma del escote, tenemos la sisa, que es igual que la que hemos hecho en la espalda, y tenemos la parte final que hace esta forma en pico. Entonces además también vamos a hacer en este lado los ojales. El tema de los ojales es muy particular, hay gente que le gusta hacerlos a este lado, gente que le gusta hacerlos en el otro, gente que te dirá que en una prenda de mujer van aquí o van allí. Yo siempre los hago en este lado de aquí. Si lo queréis hacer en el otro, podéis hacerlo, simplemente tendréis que mirar al empezar el otro delantero, tendréis que calcular dónde queréis los ojales y reproducir lo que yo os explicaré aquí. Yo ahora lo voy a hacer en este lado de aquí. Entonces vamos a quitar de aquí la espalda. Y entonces lo que vamos a hacer es, este delantero se empieza de la misma manera que hemos empezado la espalda. O sea, empezamos a tejer por aquí, hacemos toda esta zona de aumentos. La diferencia es que en la espalda acabábamos en recto y sin embargo aquí vamos a tener que ir aumentando, ¿vale? Luego continuaremos subiendo la sisa y haciendo estos aumentos de aquí, que a la vez irán coincidiendo con todo este tema de aquí. O sea, vamos a tener que ir haciendo fila por fila, porque luego bajará todo este escote, que a la vez, como vamos tejiendo en recto, irá coincidiendo con todo esto de aquí. Bueno, yo os iré diciendo el paso a paso, y es un poquito más compleja que la espalda, pero al final no dejan de ser aumentos, aumentos, disminuciones, disminuciones, o sea, no tenemos que cambiar de puntos, simplemente ir aumentando y quitando puntos. Entonces vamos a empezar. Bueno, mirad, de la misma manera que hemos hecho antes, yo voy a ir reproduciendo todo el patrón este, pero lo voy a ir haciendo en una muestra más pequeña para ir más ligera. Entonces os voy a ir diciendo las cadenas y los puntos, pero lo voy a hacer en una muestra más pequeña.
Entonces aquí, igual que hemos hecho antes en la espalda, empezaremos con un nudo corredizo y vamos a hacer 66 cadenas flojas, ¿vale? Entonces empezamos a hacer las cadenas y cuando tengamos 66 nos vemos en ese punto. Bueno, ya tenemos las 66 cadenas, entonces hacemos una más de subida y ahora empezaremos la fila 2 trabajando por las ondas estas de atrás, igual que hemos hecho en la espalda, ¿vale? En estas ondas que se forman aquí detrás, ahí vamos a trabajar. Entonces vamos a la primera disponible, que es esta, y hacemos el primer punto. Y ponemos aquí, en la hebra interior, el marcador para tener localizado ese primer punto. Y ahora ya continuamos haciendo la fila 2 y vamos a hacer 65 puntos por la onda esta trasera. Entonces haremos 65 y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 65 puntos por la parte de atrás. Mirad, voy a colocar así la pieza, ¿vale? Para que veáis más o menos lo que estamos haciendo. Yo ahora estoy haciendo esta primera línea de aquí, he subido las 65 cadenas y he bajado y ahora mismo estoy aquí, ¿vale? Entonces ahora, para subir la fila 3 tendremos que hacer 65 puntos más 1 de aumento, igual que hacíamos en la espalda. Entonces nada, tenemos que, como siempre, subir una cadena, giramos y empezamos a subir poniendo siempre el marcador en el primer punto. Subiremos 65 puntos. Recordar que en el último lo cogemos entero, no cogemos la hebra de atrás, sino que aquí siempre lo cogemos entero para que esa parte quede más firme. Entonces vamos a hacer los 65 y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya he subido los 64 puntos y ahora en el último, que es el 65, lo cogemos entero. Cogemos las dos hebras y hacemos el punto 65. Y ahora vamos a hacer un aumento para ir consiguiendo esta curva. Entonces en el mismo espacio hacemos un punto más, de manera que tendremos 66. Y con esto habremos acabado la fila 3. Ahora fijaros que para empezar la fila 4 vamos a necesitar, aquí estamos aumentando, pero cuando lleguemos abajo ya vamos a empezar a aumentar también para tener esta curva. Entonces para empezar la fila 4 haremos la cadena, giramos, hacemos el primer punto, que es este, ponemos el marcador y vamos a bajar 66 puntos hacia abajo, pero cuando lleguemos abajo también vamos a aumentar 1, ¿vale? Entonces tenemos 1, bajamos 66 en total, contando este 1, y cuando lleguemos abajo aumentaremos 1 también. Entonces nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos bajado hasta abajo, vamos por el punto 65 y ahora aquí en el 66 haremos el punto 66 más un aumento.
Entonces quitamos esto, pensar que aunque aquí en la sisa, que es esta, estamos cogiendo el punto entero, aquí, que es la parte de abajo, no hace falta cogerlo entero, ¿vale? Entonces, siempre tener claro cuando estamos subiendo y cuando estamos bajando. Ahora estamos en la fila 4 y estamos bajando. Hemos hecho el punto 65, entonces hacemos el 66 y uno más, que será el 67, ¿vale? De manera que esto, fijaros que aquí haremos esta forma y aquí haremos esta forma. Entonces hemos acabado la fila 4 con 67 puntos. Y ahora continuamos. Ahora empezaremos la fila 5 haciendo exactamente lo mismo. La 5 sube, ¿vale? Subiremos, añadiremos un punto y luego bajaremos, pero ya no añadiremos un punto. O sea, aquí siempre vamos añadiendo uno. Sin embargo, aquí añadimos uno, luego no añadimos, luego añadimos uno, luego no añadimos. Ahora de momento lo veis un poco caótico, pero como siempre os daré el croquis de cómo hay que ir haciendo toda esta zona. Entonces ahora vamos a empezar la fila 5 subiendo 67 puntos. Hacemos la cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir los 67 puntos y cuando lleguemos a la sisa aumentaremos. Entonces nos vemos en ese punto. También tener en cuenta, para no despistaros, que ahí donde tenéis el hilo de haber empezado siempre es la parte de abajo. Lo digo por si os despistáis. Entonces vamos a seguir y nos vemos arriba. Bueno, pues seguimos en la fila 5. Hemos subido 66 puntos y ahora aquí en el 67, aquí como estamos subiendo hacia la parte de aquí, sí que vamos a coger el punto entero y vamos a hacer el punto número 67 entero y un aumento, con lo cual acabaremos la fila con 68 puntos. Entonces ahora vamos a empezar la fila 6 y en la fila 6 vamos a bajar los 68 puntos, no vamos a hacer ningún aumento, ¿vale? Entonces, como siempre, hacemos la cadena, giramos el tejido y en el primer punto hacemos el punto 1 y bajamos los 68 puntos. 2, 3, 4, 5. Ahora os comentaré por qué cada X filas no aumentamos nada. Entonces hacemos los 68 y nos vemos ahí al final. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 6 con los 68 puntos. Entonces ahora mismo esto, ¿veis? Vendría así, esto va subiendo y esto es esta parte de aquí que también va bajando, pero de una manera más sutil. Entonces ahora os voy a hacer el croquis de cómo hay que ir continuando esto para que lo entendáis mejor. Bueno, mirad, esto es el croquis de cómo tenéis que continuar. Fijaros, hemos hecho la fila 1, hemos subido 65 cadenas más una, que son 66, esto ya lo hemos hecho. Luego en la fila 2 hemos bajado 65 puntos por la cadena de atrás, la trasera.
Luego hemos subido en la fila 3 con 65 puntos más 1 de aumento para la sisa, total 66. Luego hemos bajado en la fila 4 los 66 puntos y hemos hecho un aumento para el bajo, lo que nos suma 67. Luego hemos subido en la fila 5 los 67 puntos y hemos aumentado 1 para la sisa, total 68. Y por último hemos bajado la fila 6 con 68 puntos sin hacer ningún aumento. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, así es como tenéis que continuar ahora a partir de la fila 7 hasta la fila 16. ¿Vale? Ahora en la fila 7 subiríamos otra vez 68 más 1 para la sisa, que son 69, luego bajamos los 69 y hacemos un aumento para el bajo, total 70, luego subimos los 70 más 1 para la sisa, total 71, luego bajamos solo 71, igual que hemos hecho aquí, y esto es lo que tenéis que ir haciendo hasta llegar a la fila 16, que bajaremos con 75 puntos más 1 para el bajo, que serán 76, y ahí nos quedaremos. Esto será todo este trozo de aquí. Y entonces este es el simulacro del trozo que correspondería a este lado de aquí y a este lado de aquí. Entonces ahora tenéis que tener hecho todo este trozo. Entonces ahora ya la siguiente fila, que será la 17, vamos a subir todo lo que es la sisa. Bueno, entonces empezaremos la fila 17 subiendo los 76 puntos, estos, haciendo la cadena, giramos el tejido, hacemos el primer punto, ponemos el marcador y empezamos a subir los 76 puntos contando este. ¿Vale? Entonces subimos los 76 y nos vemos arriba. Bueno, ya estamos llegando aquí. Llevo 75 puntos. Ahora hago en el último el 76. Este no hace falta que lo cojáis entero. Podéis coger solo una hebra. Y hago el punto 76. ¿Vale? Entonces ahora estamos aquí. Y ahora vamos a hacer 42 cadenas al aire, que serán todas estas de aquí. Entonces hacemos las 42, como sabéis yo voy haciendo un trozo más pequeño de simulacro. Hacemos las 42 y nos vemos arriba. Bueno, pues hemos acabado la fila 17 con los 76 puntos, que son estos, más las 42 cadenas, que son estas. Entonces ahora empezaremos la fila 18 haciendo una cadena, giramos así un poquito y ahora sí que aquí vamos a coger los puntos normales por la hebra con la que trabajamos siempre. No trabajaremos por detrás, sino por aquí delante. Entonces este lo saltamos, que es el de subida. Vamos al siguiente y hacemos un punto. Lo señalamos y empezamos a bajar los 42 puntos hacia abajo. Y nos vemos cuando lleguemos aquí a la conexión. Seguimos en la fila 18, ya he bajado 41 puntos, este es el 42. Y ahora continuaremos la línea conectando aquí. Seguimos la línea, o sea, la cadenita de atrás, ¿veis? Y entonces bajamos
los 76 puntos de este tramo de aquí. Con lo cual, los 42 más los 76 que bajaremos nos dan un total de 118 puntos. ¿Vale? Entonces nos vemos cuando lleguemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 18 con los 42 puntos más los 76, que ya hemos dicho que había un total de 118, ¿vale? Entonces ahora empezaremos la fila 19 subiendo 118 puntos. No vamos a aumentar ni quitar. Entonces hacemos la cadena como siempre, giramos y empezamos a hacer los 118 puntos. Marcamos el primero y empezamos a subir los 118. Entonces cuando tengamos hecha esta fila, que es la número 19, volveremos a hacer el esquema, os volveré a enseñar el esquema de cómo tenemos que continuar. Bueno, pues ya hemos acabado de subir la fila la fila 19 con los 118 puntos, ¿vale? Que sería aquí esta zona más o menos, ¿vale? Esto estaría así. Y entonces ahora os voy a enseñar el esquema. Bueno, fijaros, hemos hecho la fila 19, hemos subido 118 puntos. Esta es la que acabamos de hacer. Entonces ahora tenemos que continuar todas estas filas desde la 20 a la 45. Y como siempre, la 20 ahora bajaremos 118 puntos más un aumento para la parte del bajo, que serán 119. Luego subiremos la fila 21 con los 119 y un aumento para la parte del hombro, que serán 120. Luego en la fila 22 bajaremos 120. Ni aumentaremos ni quitaremos. La 23 subiremos con 120. La 24 bajaremos con 120 más un aumento para el bajo, que serán 121. La 25 subiremos con 121 más un aumento para el hombro, que serán 122. Y las dos siguientes, 26 y 27, bajaremos y subiremos 122. Y así es lo que tenemos que ir haciendo para ir formando toda la siguiente parte de el delantero. Entonces acabaremos en la fila 45 arriba con 131 puntos más un aumento para el hombro, que serán 132. Entonces con esto lo que hacemos es toda esta parte, a ver, toda esta parte de aquí, a ver si os la puedo enseñar mejor, así. Toda esta parte hasta este pico y hasta este pico. Bueno, pues si ya habéis hecho las 45 filas, habréis hecho todo esto, ¿vale? Habréis hecho hasta aquí todo este tramo del delantero. Entonces ahora nos faltará hacer todo esto de aquí y esto de aquí, o sea, toda esta pieza desde aquí, hasta llegar a la fila donde haremos los ojales. Entonces para eso yo ya he hecho mi pequeño simulacro para poder seguir enseñándoos. ¿Veis? Aquí es como si estuviera aquí arriba en todo esto del hombro, y aquí es como si estuviera aquí abajo en toda esta parte del pico del bajo. Entonces ahora nos habíamos quedado en la fila 45
y vamos a empezar la fila 46. Bueno, en la fila 45 nos habíamos quedado aquí arriba, que es aquí arriba, y entonces ahora para empezar la fila 46 vamos a hacer una cadena, giramos, creo que ya la tenía, a ver, hacemos una cadena, giramos y hacemos el primer punto y ponemos el marcador. Y ahora aquí, fijaros que habíamos acabado la fila 45 con 132 puntos, pues la 46 también vamos a hacer 132 puntos. No vamos a hacer ningún aumento, ni ninguna disminución, ni nada. Entonces hacemos los 132 y nos vemos ahí. Bueno, hemos acabado la fila 46 con 132 puntos y ahora subiremos la 47 con otros 132. Hacemos una cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos, recordemos que estemos ahora mismo aquí, ¿eh? Justo en esa punta. Entonces ahora hacemos 132 puntos de nuevo, subiendo, y nos vemos al final. Bueno, ya hemos acabado la fila 47 con los 132 puntos. Fijaros que ahora estaríamos más o menos aquí, justo en el pico este, estaríamos ahí, ¿vale? Entonces ahora empezaremos la fila 48 y aquí sí que vamos a bajar con un punto menos, o sea, bajaremos con 131 puntos. Bueno, llevo 130 puntos y ahora hago el último, que es el 131, que es este. ¿Veis? He hecho uno menos. Entonces ahora aquí quitamos esto y ya vamos a empezar la siguiente fila, la 49, subiendo 129 puntos. Fijaros que hemos bajado 131 y ahora vamos a subir 129, dos menos. Entonces hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir 129. 3, 4, 5 y así hasta 129. Ya estaría llegando. 127, 128 y 129. Y aquí me quedan dos sin tejer, ¿vale? Y con esto estaría acabada la fila 49. Ahora empezaríamos la fila 51 con una cadena, giramos y empezamos a subir 126 puntos. O sea, hemos bajado 128 y ahora subiremos 126, dos menos. Entonces hacemos el primero, lo marcamos y empezamos a hacer los 126 puntos. Como veis, estamos ya haciendo la forma tanto de un lado como del otro, que es todo esto de aquí. Bueno, pues mirad, ya he subido los 126, aquí me quedan dos sin tejer y ahora empezaríamos la fila 52 con una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos como hacemos siempre y vamos a bajar con 125, o sea, uno menos.
Empezamos a bajar, 2, 3, 4, 5 y así hasta 125. Llevo 123, 124 y 125 y aquí dejamos uno sin tejer y con esto hemos acabado la fila 52. Entonces fijaros, ¿veis lo que estamos haciendo? Esto sería la parte de arriba, la parte del hombro y aquí, como veis, ya estamos, ¿veis las disminuciones? Pues aquí también estamos ya empezando a bajar haciendo toda esta forma y en la parte de aquí, si la ponemos en su sitio, que sería este, pues también estamos empezando a subir con un puntito de cada. Entonces ahora, como hago siempre, ya sabiendo que lo que vamos a hacer a partir de ahora es todo esto, os voy a hacer el esquema de cómo tenéis que continuar hasta llegar a la fila de los ojales. Bueno, mirad, hemos hecho hasta la fila 52, que es más o menos aquí, ¿vale? Más o menos aquí. Entonces ahora os voy a enseñar el esquema de lo que hemos hecho para ver cómo continuamos. Mirad, hemos hecho la fila 52 y hemos bajado 125 puntos. Cuando digo bajar me refiero al bajo de la prenda. Entonces ahora tendremos que continuar con todas estas filas de aquí, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y aquí veréis que, por ejemplo, ahora tocaría subir con 123, luego bajar con 122, subir con 120, bajar con 119, subir con 117 y así. Con todos estos puntos, que es como vamos a ir haciendo toda la forma que os he enseñado. Entonces esto, fijaros, hemos acabado en la fila 52 y tendremos que hacer hasta la fila 86, que es esta de aquí. Voy a abrir un poquito el plano para que se vea completo esto. Y estas son todas las filas que tenemos que hacer hasta la 86 para ya hacer la fila de los ojales. Entonces nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado a la fila 86, que es esta de aquí. Ahora sí, fijaros cómo nos ha quedado el delantero. ¿Vale? Entonces ahora ya en esta fila de aquí vamos a hacer los ojales. Yo he calculado más o menos para poner 4 botones. Pero esto lo podéis decidir vosotras como más os guste. Si queréis poner 3, pues también, aunque creo que esto quedará un poquito con tendencia a abrirse, entonces yo creo que 4 sería lo ideal. Entonces ya, cuando tengáis decidido esto, yo el cálculo lo he hecho sobre 4 botones, pero si ponéis menos, tendréis que recalcular los espacios. Bueno, entonces habíamos acabado aquí abajo, ¿vale? Tenemos así. Y entonces aquí, para empezar la fila 87, que es la de los ojales, haremos una cadena, giramos el tejido, como siempre, hacemos el primer punto, ponemos el marcador y vamos a hacer 7 puntos, ¿vale? Tenemos 1, hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas al aire, que será la abertura del ojal. 1, 2 y 3. La abertura del ojal la tenéis que calcular en función del tamaño de vuestro botón. Yo para el botón
que estoy utilizando serían 3 cadenas. Si fuera más pequeño, pues igual tendría que poner 2, o si fuera más grande, pues igual tendría que poner 4. En este caso son 3. Entonces saltamos 3 puntos, que son las 3 cadenas que hemos hecho, 1, 2 y 3, y en el cuarto hacemos un punto. Entonces en este tramo de aquí hasta el siguiente ojal vamos a hacer 15 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vendría el siguiente ojal, haríamos 3 cadenas al aire, saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el cuarto volvemos a empezar el tramo de 15 hasta el siguiente ojal, ¿vale? 3, 4 y así hasta 15. Ya hemos hecho los 15. Hacemos otra vez 3 cadenas al aire para el tercer ojal. Saltamos 1, 1, 2 y 3 puntos, y en el cuarto volvemos a hacer 15 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 15. Ya tenemos los 15 y ahora ya hacemos el último ojal. 1, 2 y 3 cadenas al aire, saltamos 3 puntos y aquí en este último tramo haremos 8 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y con esto tendríamos los 4 ojales. 1, 2, 3 y 4. Y entonces esta fila 87 en total tienen que tener 72 puntos. Bueno, una vez acabado la fila la fila 87, nos quedarán solamente 4 filas. Entonces la siguiente, que es la 88, bajaremos con un punto menos. Tenemos ahora 72, pues bajaremos con 71 y pasaremos por los ojales. Entonces hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fijaros que ahora hemos llegado al ojal y lo único que tenemos que hacer es continuar la línea normalmente. Cogemos la hebra de atrás, 9, 10, 11, ahora seguimos por aquí, 12, 13, 14, 15, ¿veis? Entonces hemos pasado por encima del ojal y, como veis, queda perfectamente disimulado el ojal. Entonces vamos a hacer todo esto hasta el final con 71 puntos. Cuando lleguemos aquí nos pararemos en el penúltimo, que es el 71.
y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos bajado los 71 puntos, fijaros que nos queda uno, y con esto hemos acabado la fila 88. Entonces haremos la 89 haciendo una cadena, girando el tejido. Aquí hacemos el primer punto, lo marcamos y vamos a subir con 2 puntos menos. En vez de 71 llegaremos aquí con 69. ¿Vale? Entonces empezamos a subir los 69 puntos y nos vemos arriba. Bueno, mirad, ya hemos subido la fila 89 con los 69 puntos. Entonces ahora haremos la penúltima vuelta, que es la fila 90. Hacemos un punto, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y aquí vamos a bajar, sí, aquí vamos a bajar 68 puntos, uno menos de los que hemos hecho antes, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 68. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 90 con los 68 puntos y ahora nos queda la última fila, que es la 91, y que vamos a subir también con 98 puntos. Aquí ya no vamos a hacer ninguna disminución. Entonces subimos toda esta fila con 68 puntos y nos vemos al final. Bueno, pues mirad, ya hemos acabado la fila 91, con esto ya hemos acabado el delantero. Entonces tenemos los 4 ojales aquí. Cuando luego hagamos el otro delantero, que es este, esto quedará así, más o menos, y los botones quedarán más o menos a esta altura. Por eso os digo que tenéis que decidir si queréis 4 o si queréis menos. Luego toda esta esquina quedará suavizada, tanto esta como esta, con el acabado que le daremos posteriormente. Entonces con esto ya hemos acabado este delantero. Bueno, ahora os voy a dar un poco las medidas para que os vayáis orientando, aunque ya os digo que las medidas siempre son un poco relativas dependiendo de la lana y de cómo tejáis, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unos 9 centímetros. A ver. Mejor por aquí. Unos 9 centímetros. Aquí, por ejemplo, en el escote que hemos acabado aquí, tenemos unos 22. Aquí tenemos unos 17. Aquí tenemos 5 más o menos. Aquí, por ejemplo, tenemos 19. Aquí 23. Y aquí tenemos unos 15 y medio. Y aquí tenemos, a ver, aquí 13. Entonces con esto ya más o menos os podéis guiar si vais bien o mal. Ahora pasamos al siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer el delantero de este lado. ¿Vale? Hemos hecho este, que es el de los ojales. Y ahora vamos a hacer este de aquí. Primero os quiero enseñar la pieza, porque aunque es igual que la que hemos hecho, no se empieza a tejer de la misma manera. La otra pieza la empezábamos a tejer desde aquí. Empezábamos desde el lateral
haciendo así, todo esto de aquí, hasta llegar aquí a la parte de los ojales y hemos acabado aquí. Sin embargo, para mantener la dirección de las cadenas correcta, que ya os comenté que es cuando las cadenas miran hacia la parte del hombro, ya que esta de aquí es el revés, no podemos empezar igual que el otro delantero, desde aquí hacia aquí. Tenemos que empezar a tejer desde aquí hacia allí. O sea, empezaremos a tejer aquí y acabaremos en el lateral, ¿vale? O sea, es diferente la manera de tejer de este delantero a este de aquí. Entonces empezaremos aquí, iremos haciendo toda esta forma, haciendo aumentos, y a la vez iremos haciendo toda esta forma de aquí también haciendo aumentos. Luego cuando lleguemos a esta zona haremos menguados, lo mismo que aquí también haremos menguados, y luego haremos la forma de la sisa, estos pequeños, esta forma de aquí también de la axila, y acabaremos aquí. Entonces vamos a empezar. Bueno, nos vamos a colocar así la pieza para saber en todo momento dónde estamos. Ahora vamos a empezar por aquí. Entonces empezaremos la fila 0 haciendo el nudo y vamos a hacer 66 cadenas flojas. Yo voy a hacer una muestra más pequeña, como he hecho en las otras piezas, para ir un poquito más ligera, ¿vale? Entonces hacemos 66 cadenas flojas y nos vemos en ese punto. Bueno, pues nos vamos a colocar la pieza así, porque como vamos a empezar a tejer así, para saber en todo momento en qué parte de la pieza estamos, ¿vale? Entonces, haremos la fila 0, bajando 66 cadenas flojas, ¿vale? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 66. Recordad que yo voy a ir haciendo una muestra más pequeña para no perder tanto tiempo. Entonces hacemos las 66 cadenas y nos vemos ahí. Bueno, antes de empezar la fila 1, comentaros que al revés que en el otro delantero, que teníamos la parte de abajo donde teníamos el hilito, aquí va a ser al revés. Aquí la parte de abajo va a ser esta y la de arriba va a ser la del hilito. Entonces, ahora comenzamos la fila 1. Una vez tenemos las 66 cadenas, no vamos a trabajar por la onda de atrás, como hemos hecho en el otro delantero, sino que trabajaremos normal por la parte de adelante. Entonces, vamos al primer punto y hacemos el primer punto raso, ponemos el marcador y subimos 66 puntos, que son los mismos que acabamos de hacer, 66 cadenas, ¿vale? Entonces hacemos los 66 puntos y nos vemos arriba. Bueno, mirad, pues ya hemos subido los 66 puntos, ¿vale? Entonces ahora vamos a empezar a aumentar esto de aquí. Para aumentar esto de aquí vamos a ir aumentando 2 puntos. Entonces necesitamos subir 2 cadenas para esos 2 puntos, más una que necesitaremos de subida para girar hacia abajo, hacia la siguiente fila, ¿vale? Entonces tenemos 66 y hacemos 67, 68, que son los 2 puntos, más esta que vamos a necesitar para subir y girar, ¿vale? Entonces en total aquí tendríamos los 66 más 2, que serían 68, porque esta de subida no cuenta como punto. Y con esto tendríamos la fila 1. Entonces ahora bajaremos la fila 2. Hemos hecho los 2 puntos de más que necesitamos, más la de subida. Entonces giramos, saltamos esta que no nos sirve
y hacemos el primer punto en el siguiente. A ver, que se me ha escapado. Hacemos el primer punto, ponemos el marcador, hacemos el siguiente y ya podemos continuar bajando los 68 puntos que tenemos en este momento. Cuando lleguemos abajo haremos un aumento que será esta parte de aquí, ¿vale? Ahora estamos bajando, entonces vamos a bajar los 68 y nos vemos abajo. Bueno, mirad, ya hemos bajado, estoy en el punto 67, esto sería así, ¿vale? Aquí hemos hecho esto de aquí y ahora estamos en esta parte. He bajado 67 puntos, me falta uno. Entonces, como tenemos que hacer 68 más un aumento para que ya nos empiece a hacer esta forma de aquí. O sea, en total serían 69, ¿vale? Estoy en el 67 y ahora en este último punto, en el del marcador, ahí hago el punto 68, esto, y en el mismo punto, en el mismo, hago un aumento, que sería el 69, ¿vale? Y entonces esto sería ya esta parte de aquí, ¿vale? Aquí hemos hecho el aumento. Entonces acabaríamos esta fila 2 con 69 puntos, o sea, 68 más un aumento. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 3. Tenemos 69 puntos, entonces hacemos una cadena que no nos va a contar como puntos, simplemente es para girar. Y ahora vamos a hacer 69 puntos más 2 cadenas al final para volver a aumentar 2 puntos, ¿vale? Entonces hacemos el primer punto, que se me ha quedado aquí un poco escondido. Hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir los 69 puntos hacia arriba. Entonces subimos los 69 y arriba nos vemos otra vez. Bueno, pues ya hemos llegado arriba, hemos hecho los 69 puntos y ahora para aumentar haremos como hemos hecho antes. 2 puntos más, o sea, 2 cadenas para aumentar, más una que necesitaremos de subida que no nos cuenta como punto, ¿vale? Entonces tenemos 69 y hacemos 70 y 71, ¿vale? Y ahora, una que necesitamos para girar, para empezar la fila 4 de bajada. Entonces ahora empezaremos la fila 4, que es de bajada, con 71 puntos, ¿vale? Este primero es la cadena de subida que no cuenta. Vamos al siguiente. Hacemos el primer punto, lo marcamos y ya bajamos los 71 puntos hacia abajo y cuando lleguemos abajo haremos un aumento, igual que hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a bajar los 71 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya estoy llegando, llevo 70 puntos, entonces ahora hago el 71, aquí en el último, y ahora aquí hacemos en el último punto un aumento, justo en el último. De manera que acabaremos la fila 4 con 72 puntos. Y esto vendría aquí. ¿Veis? Esto es esta parte que ya va tomando la forma
Y esto es esta parte de aquí, que también ya va tomando la forma de la diagonal. ¿Vale? Entonces, como os digo, hemos acabado la fila 4 con 72 puntos. Bueno, entonces ahora vamos a empezar la fila 5 subiendo, haciendo una cadena, que no nos cuenta como puntos, simplemente es para girar, y ahora subimos los 72 puntos, hacemos el primero, y ahora subimos los 72 puntos, y cuando lleguemos arriba volveremos a hacer los aumentos de 2 puntos de la parte esta de aquí. Entonces vamos a hacer los 72 y nos vemos arriba. Vale, ya estoy llegando arriba. Voy por el punto 71, ahora hago el 72, que es el último, que es donde está el marcador. Y ahora, al igual que he hecho antes, voy a aumentar 2 puntos. Entonces hago el 73 y el 74, ¿vale? Y ahora necesito, para empezar a bajar la fila 6, una cadena que no nos cuenta como punto, ¿vale? Entonces en esta fila 5 tendríamos 74 puntos en total. Vale, y ahora para empezar la fila 6, como ya hemos hecho la cadena de subida, giramos, esa la saltamos, vamos al siguiente, hacemos el primer punto, lo marcamos y ya empezamos a bajar otra vez. Primero estos 2 de aumento y luego a continuación el resto. ¿Vale? Y entonces ahora lo que tendremos que hacer de nuevo cuando lleguemos abajo es aumentar un punto. ¿Vale? Entonces vamos bajando hacia esta zona, hacemos los 74 puntos y cuando lleguemos abajo haremos un aumento. Bueno, pues ya he bajado, estoy en el punto 73 y ahora en el 74 hacemos el punto 74 y en el mismo punto hacemos un aumento. Con lo cual habremos acabado la fila 6 con 75 puntos. Entonces fijaros, estamos haciendo esto. Por un lado, estamos aquí aumentando 2 puntos para ir subiendo. Y lo que hacemos siempre es, cuando llegamos arriba, añadimos 2 cadenas, más una más que es de subida para girar, que esa no cuenta como punto. Y cuando llegamos a la parte de abajo, siempre aumentamos un punto. O sea, en el último punto añadimos siempre un punto. Y luego hacemos una cadena de subida para girar, que tampoco cuenta. Entonces yo ahora os voy a hacer el esquema de cómo tenéis que continuar haciendo todo esto hasta llegar a esta punta de aquí. O sea, tendremos que hacer todo este tema con el esquema que os voy a pasar. Bueno, mirad, ya he hecho el esquema de todas las filas que nos quedan por hacer, que como os he dicho, va a ser todo este trozo de aquí. Entonces ahora os comento cómo tenéis que leer esto. Bueno, mirad, nosotros hemos acabado haciendo la fila 6, que es esta de aquí. Aquí también los que estéis escuchando esto o viendo el tutorial con subtítulos en otros idiomas, fijaros en esta explicación porque claro, si leéis esto en español no vais a entender nada, aunque yo he puesto aquí unas cosas en inglés. Pero atentas a esta explicación para que no se os escape nada. Entonces hemos hecho la fila 6 bajando con 74 puntos más un aumento que hemos hecho en la parte del bajo que suman 75.
Entonces en ese punto hacemos una cadena de subida que no nos cuenta como punto y giramos. Entonces a continuación haremos la fila 7, que es subiendo hacia el hombro, y subiremos con los 75 puntos que tenemos, y cuando lleguemos arriba sumaremos 2 cadenas para tener un total de 77 puntos. Y entonces ahí haremos una cadena de subida de nuevo, que no nos cuenta como punto, y giraremos el tejido. Luego haremos la fila 8, bajaremos de nuevo hacia la parte baja de la prenda con los 77 puntos, y cuando lleguemos abajo, en el mismo punto 77, haremos un aumento y tendremos un total de 78. Luego haremos una cadena de subida que no cuenta como punto y giraremos el tejido. Y así es como vamos a ir haciendo todas las filas hasta llegar a la fila número 44, donde acabaremos abajo con 131 puntos más un aumento que sumarán 132, ¿vale? Entonces tenemos que hacer todas estas filas hasta llegar a este punto de aquí. Entonces yo ahora os voy a abrir un poquito el plano para que tengáis todo esto a la vista, por si queréis parar la imagen o lo que sea, y tengáis todo esto incluso para imprimirlo. Una vez hayáis hecho esto, estaremos en este punto de aquí. Habremos acabado por aquí, en este punto de aquí. Y entonces nos vemos ahí para continuar con el delantero. Bueno, pues si ya habéis llegado a la fila 44 del esquema que os acabo de enseñar, tenéis que haber llegado a este punto de aquí y a este de aquí. O sea, tenéis que tener la pieza más o menos así, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar haciendo esto hasta aquí y esta parte de aquí. Entonces para eso yo sigo con mi trocito pequeño, es como si hubiera llegado aquí, ¿vale? Y como si hubiera llegado a la otra puntita. Entonces habríamos acabado en la parte de abajo la fila 44. Entonces ahora, para empezar la fila 45, fijaros que hemos acabado la 44 con 132 puntos, ¿vale? Habíamos hecho el aumento y tenemos 132 puntos. Pues ahora la 45 vamos a subir con 132 puntos también. O sea, no vamos a hacer ni aumentos, ni disminuciones, ni nada. Entonces hacemos una cadena, giramos y hacemos el primer punto y lo marcamos. Y empezamos a subir los 132 puntos hacia arriba. Repito, aquí ahora ya no estamos aumentando, de momento. Entonces hacemos los 132 y nos vemos arriba. Bueno, pues estoy llegando arriba, llevo 131 y aquí en el último hago el 132. Y con esto hemos acabado la fila 45. Entonces ahora haremos la 46 para bajar también con 132. O sea, este es un tramo, que es este tramo de aquí, donde no vamos a aumentar ni a disminuir, y es este tramo de aquí, ¿vale? Entonces ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos a bajar otra vez con 132 puntos. Ponemos el marcador como hacemos siempre y 132. Y nos vemos
abajo. Bueno, pues ya he llegado abajo, llevo 131 y ahora aquí en el último hago el 132. Con lo que ya tenemos una fila de 132 y otra fila de 132. Entonces ahora empezaremos la fila 47 también con 132, que es de subida. Hacemos la cadena, la saltamos y hacemos el primer punto. Lo marcamos y volvemos a subir 132. O sea, vamos a tener 3 filas seguidas de 132 puntos. Entonces hacemos los 132 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado de subir la fila 47 con 132 puntos. Fijaros que ahora estaríamos aquí en este punto, ¿vale? Aquí ya estaríamos en este punto y en la parte de abajo estaríamos en este puntito, justo en la esquina. Entonces ahora ya, la siguiente fila ya vamos a empezar a disminuir, ¿vale? Entonces la siguiente fila, que es la 48, en vez de bajar con 132, vamos a bajar con uno menos, con 131. Entonces hacemos la cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a bajar con 131 puntos, uno menos. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he bajado, voy por el punto 130 y ahora hago el punto 131, que es justo antes del último que tenemos el marcador. Entonces con esto hemos acabado la fila 48. Ahora empezaremos la fila 49 haciendo otra vez 130, perdón, haciendo otra vez un menguado. Ahora mismo hemos hecho 131, pues ahora haremos en la siguiente 130. Entonces hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y podemos empezar a bajar con 130 puntos. Y nos vemos al final. Bueno, estoy llegando al final, voy por el punto 129 y ahora el último, que es justo el de anterior, punto 130. ¿Vale? Aquí también estoy disminuyendo. Y con esto hemos acabado la fila 49. Bueno, entonces ahora haremos la fila 50, que es de bajada, también con 130. Fijaros que antes también hemos hecho seguidas 3 filas con 132 puntos y ahora estamos haciendo seguidas 3 filas con 130. Entonces ahora estamos en la fila 50, estamos bajando y tenemos que volver a hacer 130 puntos. Igual que la fila anterior. No vamos a aumentar ni a disminuir. Entonces hacemos 130 y nos vemos ahí. Ya estoy llegando abajo, llevo el punto 128, 129 y 130. Y ahora empezaríamos la fila 51 también con 130. Hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y subimos otra vez con 130. ¿Vale? Y nos vemos arriba. Bueno, mirad, pues ya hemos subido la fila 51 con los 130 puntos. Entonces ahora, si os fijáis, estamos aquí. ¿Veis? Aquí ya ha empezado la inclinación hacia abajo y si nos ponemos en la otra punta,
veréis que aquí ya ha empezado la inclinación hacia arriba, ¿vale? Entonces ahora os voy a volver a poner el esquema de cómo tenéis que continuar, porque ahora va a ser todo repetición hasta llegar aquí, a esta línea de aquí, que será la de la sisa, y que ahí nos pararemos. Entonces ahora el esquema que os mostraré es para continuar haciendo todo esto y todo esto de aquí. Bueno, pues este es el esquema que os comentaba. Hemos acabado en la fila 51 subiendo con 130 puntos. Esta de aquí es la que acabamos de hacer. Entonces ahora tenemos que continuar haciendo todas estas filas desde la 52 a la 74, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, con estos puntos. O sea, ahora haríamos la siguiente, que es la 52, bajando con 129 puntos. Luego subiríamos la 53 con 128. Y luego bajaríamos otra vez con 128 y subiríamos otra vez con 128. Luego bajaríamos la 56 con uno menos, 127. Y luego las tres siguientes subiremos, bajaremos y subiremos con 126. Y esto es la secuencia que tenemos que hacer hasta llegar a la fila 74, donde acabaremos abajo con 117 puntos. Habremos acabado aquí y más o menos por aquí. Entonces nos vemos en ese punto para acabar ya de hacer este trozo. Bueno, pues si habéis llegado ya a la fila 74, estaréis en este punto de aquí, ¿vale? Habremos llegado aquí y habremos llegado aquí. Entonces ahora vamos a empezar la fila 75, que será subiendo hasta aquí, para luego continuar haciendo esto, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mi trocito pequeño, que es donde yo voy haciendo el simulacro, como si ahora estuviera aquí, en este punto. Entonces ahora vamos a subir la fila 75 con 76 puntos. Y nos vemos arriba. Entonces aquí empezáis como siempre, haciendo el primero, poniendo el marcador y subís 76 puntos. Yo voy a subir menos para hacer el simulacro, pero cuando tengáis, cuando lleguéis, por ejemplo, al punto 75, que es el penúltimo, imaginemos que es este donde estoy, pues cuando hagáis el 76, al igual que os he dicho antes en el otro delantero, el último lo tenemos que coger siempre entero, no solo con la hebra de atrás, sino entero. Entonces el punto 76 lo cogemos entero, ¿vale? Y con esto habríamos acabado la fila 75. Bueno, pues ya hemos subido la fila 75, que es esta de aquí, y ahora bajaríamos la 76 haciendo una cadena, girando el tejido. En el primer punto hacemos un punto, le ponemos el marcador y ya podemos bajar otra vez con 76 puntos. Los mismos que hemos subido, los bajamos. Os repito que yo lo voy haciendo en este trozo pequeño para que veáis un poquito el simulacro. ¿Vale? Entonces aquí hago el punto 76 y esto sería ya, fijaros, esto sería ya esto. A ver si os lo enseño bien. Esto de aquí, esta forma de aquí, sería esta forma de aquí. Entonces ahora empezaríamos el punto 77,
que es de subida, haciendo una cadena, y ahora en vez de subir 76 puntos, subimos 75, uno menos. Hacemos el primero, le ponemos el marcador y lo mismo, subimos 75, pero el último lo cogemos entero para sujetar bien lo que es la parte de la axila. ¿Vale? Estamos subiendo. Y entonces ahora, en el punto 75, que es justo el penúltimo, ahí lo cogemos entero. Voy a quitar el marcador este. Justo este, el penúltimo, lo cogemos entero. Y cerramos. Y con esto estaría la fila 77. Ahora en la fila 78 bajaremos con un punto menos, o sea 74. Entonces hacemos 1, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y bajamos con 74 puntos. Uno menos de la fila anterior. Entonces hacemos 74 y nos vemos abajo. Bueno, hemos acabado la fila 78. Fijaros que esto ya va siendo esto de aquí, es esto de aquí. Ahora vamos a continuar subiendo la fila 79 con otra vez 74 puntos. Aquí no vamos a aumentar ni a disminuir. Hacemos el primero, marcador, y subimos 74 puntos otra vez. ¿Vale? En mi caso, como estoy haciendo el trocito tan pequeño, es mucho más corto. Entonces este último lo cogemos entero, ¿eh? Siempre el que es para la sisa lo cogemos entero. ¿Vale? 74. Con esto hemos acabado la fila 79. Entonces ahora, para que continuéis la secuencia tal como la estábamos haciendo, os voy a dar el esquema. ¿Vale? O sea, ahora nos hemos quedado en la fila 79, que hemos subido arriba, que más o menos estamos por aquí, ¿vale? Si ponemos esto aquí, más o menos estamos por aquí, nos faltará todo este trozo. Entonces ahora os doy el esquema. Bueno, aquí tenemos el esquema de lo que nos falta. Entonces hemos hecho la fila 79 y hemos subido con 74 puntos. Esta es la que hemos hecho. Entonces ahora nos quedarán por hacer desde la 80 a la 91. Entonces ahora ya la siguiente sería la 80, que bajaremos con un punto menos, 73. Luego la 81 subiremos con un punto menos, 72. La 82 bajaremos con un punto menos, 71. La siguiente subiremos también con 71. La 84 bajaremos con 70, la 85 subiremos con 69, y así, ¿vale? Tenéis que ir haciendo esto de aquí. Recordar que cuando llegamos a esta parte de aquí, tenemos que coger el punto entero, no cojáis solo la parte de atrás. Entonces, una vez hayamos acabado esto, la fila 91, ya tendremos hecho el delantero y nos vemos ahí. Bueno, pues si ya habéis llegado a la fila 91, que es la última, ya tenemos acabado el delantero, que nos habrá quedado de esta manera. Aquí con el pico, aquí con los menguados. Entonces, lo mismo que os he dicho antes en otras piezas, con la plancha de vapor, sin apretar, o sea, sin
apretar, nada más que enchufándole así un poquitín de vapor, asentáis lo que es la pieza, para luego cuando hagamos las uniones nos va a quedar todo mucho mejor. Entonces ahora os voy a dar cómo han quedado más o menos las medidas para que os hagáis una idea. Bueno, mirad, primero os voy a dar esta medida de aquí. Aquí nos hace más o menos 9 centímetros. Aquí la sisa más o menos 16,5, 17, más bien 16,5. Aquí 5 centímetros. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí en el pico 19. Aquí en esta zona tenemos 23. Y aquí, por ejemplo, tenemos 14. Y aquí también 14, ¿vale? Esto ya os digo que es aproximado porque depende de vuestra lana, depende cómo hayáis tejido de apretado. Entonces, 1 centímetro arriba o abajo no tiene mucha importancia. Entonces ahora ya, una vez hecho esto, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, ahora el siguiente paso que vamos a hacer, antes de nada, es unir los hombros a la espalda, ¿vale? Los dos hombros a la espalda. Entonces, para eso primero cercioraros de que tenéis bien puestas las piezas. La espalda tiene que estar el revés hacia este lado y el derecho en este lado de aquí. Recordad que las cadenas del derecho suben hacia arriba, ¿vale? Por el revés bajan hacia abajo y por el derecho suben hacia arriba. Entonces poneros bien la espalda y los dos delanteros igual. No os confundáis, no los giréis. El derecho es las cadenas hacia arriba, el revés las cadenas hacia abajo. Entonces, una vez tenéis ya bien localizadas las piezas, lo tenemos que coser por el revés. Por lo tanto, tenemos que... Vamos a hacer primero uno, ¿vale? Este de aquí, este lo vamos a apartar. Entonces nos lo tenemos que poner del revés y alinear estas columnas de este lado. Mirad, cuando ya lo tengáis colocado así, para alinearlo tenéis que contar 15 columnas. Mirad, por ejemplo, la espalda, contar por el lado derecho siempre, ¿eh? Hemos quedado que esto es el revés de la espalda. Por el derecho contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí en la 15 os ponéis ahí una marca para saber que aquí, o justo después, para saber que aquí tenéis que parar, ¿vale? Estas 15 columnas. Y entonces, en el lado del delantero, ¿vale? Que ahora lo tenemos así. Este es el derecho del delantero, también tenéis 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí también os ponéis una marca para saber que aquí tenéis que acabar de alinear el hombro, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a coserlo. Bueno, vamos a coger una hebra que sea como 3 veces la distancia que necesitamos y cogemos la aguja lanera para hacer esto. Enhebramos y ahora tener en cuenta lo siguiente. Cuando alineéis tenéis que alinear siempre la parte, o sea, para que luego se vean bien alineadas una vez la prenda esté bien puesta, tenéis que alinear esta con esta con esta, no esta con esta o esta con esta, porque no están equidistantes. O sea, las que deben quedar alineadas son las de esta parte de aquí. Entonces, para eso, aquí voy a quitar el marcador
y voy a empezar. Entonces mirad, tenéis que coger aquí la misma punta donde acaba la columna, en la misma punta, metéis ahí la aguja y ahora buscáis aquí, en este lado, la columna, la misma punta, que estaría aquí. ¿Vale? Entonces aquí ya tendríamos alineada esta. Entonces siempre hay una zona que está en medio de las dos, ¿veis? Aquí hay una columna, aquí hay otra y aquí está la zona de en medio. Pues en la zona de en medio, ahora iremos haciendo zigzag así, así, así y así. Entonces en la zona de en medio tenéis que meter, ¿veis? Aquí se forma esta especie de huequecito y esta hebra suelta. Pues en ese huequecito es donde tenéis que unir la zona de en medio, ¿vale? Entonces ahora aquí hemos unido la punta. Entonces ahora cogemos, nos venimos al huequecito de este lado, que es este, con el huequecito del otro lado. Ahora nos tocaría otra vez la columna, pues cogemos justo la punta de la columna que está ahí y nos venimos a buscar justo la punta de esta columna, que está aquí. Pensar que es muy poco trozo y aunque sea un poco entretenido, merece la pena porque luego nos va a quedar bien. Ahora nos venimos de la hebra y el huequecito, venimos al huequecito. Y atrás lo mismo. Del huequecito y la hebra nos vamos al huequecito. Y unimos. Ahora viene otra vez la columna. Pues cogemos la última hebra de la columna, que es esta. Y aquí venimos a buscar la otra columna y buscamos la última hebra, que es esta. No sé si lo veis bien, pero el concepto es ese. Intentar que os quede lo más alineado posible. Vamos a seguir un poco más. Aquí cogemos la última de la columna y aquí la última de la columna. Y cerramos. Aquí vamos a la parte del medio y aquí a la parte del medio, pero no en la hebra, sino justo ahí al lado. Ahora vamos a la columna y venimos a la siguiente columna de aquí. ¿Veis? Que es esta. Y metemos ahí. Y así es como tenemos que ir haciéndolo. Si encontráis una manera de alinearlas mejor, no hay ningún problema. Bueno, pues ya hemos unido las 15 columnas, entonces si os fijáis, ahora cuando le demos la vuelta, fijaros que más o menos han quedado alineadas, ¿veis? A ver, con la aguja han quedado alineadas así, dentro de que siempre se va a notar la costura, pero la alineación más o menos queda bien. Entonces ahora simplemente lo que tenéis que hacer es pasar por aquí todo este hilito. Ahora todo este hilito lo vais pasando por aquí y luego otra vez para asegurar un poquito más y ya lo podéis cortar. Y el otro hombro se hace exactamente igual, solo que en vez de empezar por la parte de fuera, empezaréis por la parte de dentro. Yo aquí ya lo he hecho, ¿vale? Y entonces he empezado desde aquí hacia aquí. Como veis, también ha quedado bastante bien.
Bueno, mirad, ahora una vez ya tenemos unidos los dos hombros, vamos a pasar a unir todo este lateral de aquí, ¿vale? Entonces vamos a unir el lateral, luego vamos a subir por aquí y a rodear todo esto para hacer un pequeño acabado de lo que es la manga. Entonces vamos a verlo. Bueno, para eso tenemos que ponernos la prenda del revés, ¿vale? Tenemos que situarnos así para unir todo este lateral de punta a punta. Entonces recordar que tanto en la espalda como en el delantero teníamos 66 puntos. Entonces vamos a unir cada uno de estos con cada uno de estos de aquí. Bueno, mirad, tal como lo tenemos colocado ahora, tenemos aquí la espalda y aquí tenemos el delantero y está del revés. Entonces yo me he señalado aquí con un marcador el punto que tenemos que coger para unir. En este lado de aquí tenemos que coger entero así, con las dos hebras. Tenemos que coger entero este, ¿vale? Y en este lado de aquí, que también he puesto el marcador aquí, tenemos que coger entero este. Y esto lo vamos a unir con puntos rasos. Entonces aquí tenemos que empezar en el primer punto. Como tengo el marcador para saber cuál tengo que coger, es toda esta línea de aquí, pues cojo el primero de aquí con toda esta línea de aquí y cojo el primero de aquí, que en realidad son puntos enteros en cada lado, ¿vale? Entonces ahora ya pasaremos la hebra. Cogemos una hebra nueva, o si ya tenéis alguna que os haya sobrado en este lado, la podéis usar. Entonces pasamos por ahí y hacemos una cadena. Yo aquí me pondría un marcador, porque ya sabéis que siempre os recomiendo que en este tipo de puntos sepáis siempre cuál es el primero, ¿vale? Entonces fijaros, yo ya he hecho un trozo aquí, pero simplemente tenéis que ir cogiendo de este lado este punto de aquí y de este lado de aquí, en esta línea de aquí, este punto entero. Lo pasáis y punto raso. Ahora vamos al siguiente, cogemos el punto entero y en este lado cogemos el punto entero y hacemos punto raso. Lo hago una tercera vez, aquí punto entero y aquí el punto entero y punto raso. Y de esta manera, fijaros que cuando le demos la vuelta nos quedará prácticamente invisible. Bueno, ya hemos hecho toda la línea del lateral y esto, como veis, nos ha quedado, cuando ya esté planchado y demás, quedará de esta manera. Entonces ahora vamos a continuar por toda esta parte de la manga haciendo un pequeño refuerzo para que no se descuelgue, ¿vale? Entonces mirad, vamos a aprovechar esta misma hebra con la que estamos subiendo. Si queréis poner una nueva podéis, yo voy a aprovechar esta. Entonces aquí voy a hacer una cadena y voy a poner un marcador para saber que es la primera. Y ahora me voy a ir a la parte del derecho de la prenda para trabajar por aquí. Mira, aquí teníamos donde habíamos puesto la cadena y entonces ahora vamos a subir por aquí cogiendo la hebra que tengáis disponible. Por ejemplo, aquí tengo esta
y hago un punto deslizado. Ahora me voy a buscar la siguiente disponible y punto deslizado. Aquí lo mismo, cojo esta siguiente. O sea, se trata de ir cogiendo la primera que tengáis disponible e ir haciendo este pequeño punto deslizado para que así la sisa nos quede mejor acabada. ¿Vale? Entonces vamos haciendo esto hasta llegar aquí a la curva. Bueno, ya he llegado a la curva. Fijaros que yo he procurado hacer un punto por cada una de las columnas, ¿vale? Si lo hacéis así, yo creo que os quedará mejor. Entonces fijaros, cuando lleguemos a esta parte, como esta parte de aquí ya queda limpia y queda bonita, lo único que vamos a hacer es reforzar con puntos rasos por la hebra trasera, ¿vale? Esta parte de aquí no la vamos a tocar, simplemente haremos puntos rasos por la hebra trasera, ¿vale? Entonces aquí, justo en la curva, ya cojo la trasera y aquí ya lo mismo, me voy por la hebra trasera y voy haciendo puntos rasos. Y así vamos a ir haciendo esto hasta llegar al hombro. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto y ahora en el hombro, cuando lleguemos a la otra parte de la manga, lo mismo, tenemos que trabajar por la hebra trasera de las dos que tenemos, cogemos la parte trasera y continuamos para abajo continuamos así haciendo puntos bajos, perdón, puntos rasos hasta llegar abajo. Cuando lleguemos a los menguados tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho ahí. Entonces vamos haciendo esto y nos vemos abajo. Bueno, ya hemos llegado a la esquina y ahora tenemos otra vez los menguados y simplemente tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, ir cogiendo, si puede ser un punto para cada columna, para que nos quede equilibrado, y con eso ya cuando acabemos nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho todo esto y ahora simplemente cerramos en la cadenita que habíamos marcado. Ahí metemos la aguja y cerramos con un punto raso. Y de esta manera ya hemos acabado todo el contorno de la manga. Ahora ya aquí cortamos el hilo y lo escondemos por la parte de dentro. Cortamos y lo escondemos por toda esta costura para sujetarlo. Entonces fijaros que una vez puesta por la parte del derecho, la manga nos ha quedado bastante bien pulida. Bueno, ahora que ya tenemos acabado todo esto y esta unión de aquí, ahora vamos a hacer la unión del otro lado, que es prácticamente igual pero ligeramente diferente, ¿vale? Entonces, igual que hemos hecho en el otro lado, tenemos que dar la vuelta y situarnos así para empezar a tejer desde aquí hacia la sisa. Bueno, mirad, yo ya he empezado a hacer este trozo, entonces igual que he hecho antes me he marcado aquí cuáles son los puntos que tengo que coger. Entonces, aunque son puntos enteros igual que en el otro lado, os quiero enseñar porque no es exactamente igual. Entonces os lo voy a enseñar bien para que lo veáis. Bueno, mirad, este lado de aquí, que es el del delantero, fijaros que tenéis toda esta línea, ¿vale?
esta primera. Entonces en toda esta línea tenéis que coger este punto entero, ¿vale? O sea, esta cadena, no estas de aquí, sino esta de aquí. Y luego por el otro, en este lado que es la espalda, fijaros que aquí tenéis toda esta línea de aquí, ¿vale? Tenéis la línea aquí de cadenas y aquí tenéis esta otra línea. Pues aquí tenéis que coger estas dos, ¿vale? O sea, no tenéis que coger esta y esta, sino que tenéis que coger esta y esta, ¿vale? Entonces ya sabiendo esto ya podéis empezar a tejer hacia arriba. Yo he hecho un trozo y para que veáis cómo queda más o menos, ¿veis? Queda lo suficientemente integrado y disimulado. Entonces seguir hasta arriba y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos llegado hasta arriba. Como veis, esto queda, una vez esté vaporizado, queda así. Aquí tenemos la unión que prácticamente no se ve. Entonces ahora aquí haremos como antes una cadena y pondremos un marcador para saber que es la primera. Y vamos a hacer lo mismo que en la otra manga. Nos vamos a ir por la parte del derecho. Vamos a coger aquí la hebra y vamos a empezar a subir por aquí, haciendo, si puede ser, un punto raso para cada una de las columnas estas de aquí. Bueno, entonces yo voy a coger una aquí, aquí en la otra columna cojo otra. Lo hago así porque me resulta más fácil coger la hebra de esta manera. Me voy a la otra columna y cojo otra. Aquí cojo la otra. Y así voy haciendo por todos los menguados. Bueno, pues ya hemos hecho esto y ahora cuando lleguemos aquí a la curva haremos lo mismo. Vamos a respetar toda esta línea y lo que vamos a hacer son los puntos rasos por la cadena de atrás. ¿Vale? Entonces hacemos la primera. Aquí tenemos la curva. Hacemos la primera. Y por la cadena de atrás vamos haciendo puntos rasos hasta llegar al hombro. ¿Vale? Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho esto hasta el hombro y ahora en el hombro lo mismo. Saltamos al otro lado y tenemos que coger, fijaros que aquí tenemos la cadena, para que nos quede todo esto limpio tendremos que coger justo esta de al lado, ¿vale? Entonces me vengo aquí a la de al lado, cuidado que no cojáis esto. Así. Tenéis que coger justo la exterior. ¿Vale? Para que esto nos quede limpio también. Entonces vamos haciendo esto. Y cuando lleguemos aquí a los menguados hacemos lo mismo que aquí. Un punto para cada columna y ya cerramos. Bueno, mirad, ahora que ya hemos acabado las dos mangas, vamos a hacer toda esta zona de aquí del escote. Vamos a hacerle un acabado. Entonces, yo cuando acabé aquí en el delantero,
me guardé un poquito de hebra. Si no os habéis guardado hebra, no pasa nada, la podéis poner nueva sin ningún problema. Bueno, mirad, ahora para hacer todo esto de aquí, vamos a subir con 2 puntos rasos en cada una de las columnas estas. Entonces tenemos que coger, fijaros que tenemos aquí 2 puntos, 1 y 2, pero nosotros, vamos a ver si os lo enseño bien, 1 y 2, pero nosotros vamos a coger este primero de abajo y este de la punta, el que se queda aquí como más salido, ese es el que tenemos que coger. Iremos saltando al siguiente y cogeremos este de abajo, de los dos que hay, cogeremos este de abajo y este de la puntita, ¿vale? Y así iremos haciendo todo este acabado del escote. Entonces, si ya os guardasteis hebra de cuando acabasteis el delantero, pues utilizáis la misma. Y si no, aquí en el primer punto o en el último, metéis una hebra nueva y podéis empezar tranquilamente. Entonces, vamos a saltar ahora al primero. De los dos que tenemos, vamos al primero, que es este, y lo sujetamos. Y ahora, en vez de coger el segundo, cogemos justo este, el que hace aquí la cadenita, el que sobresale más. A ver si lo puedo coger bien. Este de aquí. Este es el que tenemos que coger. Y punto raso. Ahora saltamos al siguiente, cogemos el de abajo y ahora vamos justo a este, al que sobresale más, ¿vale? Y punto raso. Vamos al siguiente, al de abajo, y ahora vamos a este de la puntita, ¿veis? Y punto raso. Vamos al siguiente, cogemos el de abajo, punto raso. Y ahora el de la puntita, que es este, y punto raso. Y de esta manera, ¿veis? Vamos haciendo todo el contorno del escote y nos vemos aquí cuando lleguemos al hombro. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo esto, ¿vale? Fijaros cómo queda. Hemos hecho todo esto de aquí. Entonces ahora vamos a saltar a la parte de atrás del escote. Vamos a hacer todo esto de aquí y vamos a bajar por aquí. Mirad, aquí podéis seguir haciéndolo de pinchar justo en medio en las columnas o si queréis hacerlo en las zonas intermedias. Yo creo que en este caso va a ser más fácil en las zonas intermedias. Entonces yo lo que haré es pincho aquí en una zona intermedia, sujeto, voy a la siguiente zona intermedia y cierro, de manera que recojo 2 puntos en un punto. Luego el siguiente, me voy a la siguiente zona intermedia y hago un punto. Ahora vendrían 2 puntos en uno. Entonces me voy a la siguiente zona intermedia, sujeto 1, me voy a la siguiente y sujeto. De esa manera me quedan 2 en 1. Ahora el siguiente, la siguiente zona intermedia, que es esta, hago 1. Ahora vienen 2 juntos. Voy a la siguiente, saco hebra, voy a la siguiente y recojo. A la siguiente, 1 suelto. Y a la siguiente, 2 juntos. Saco hebra en 1
y en el segundo recojo. De manera que lo que hacemos con eso es compactar un poquito el escote para que no se dé de sí. Entonces vamos a hacer todo esto hasta llegar al otro extremo y nos vemos ahí. Bueno, ¿veis? Pues ya hemos pasado por toda la parte de atrás del escote. Ahora esto ya nos ha quedado bien compacto y ahora ya podemos bajar por el otro lado del escote, que es este de aquí. Entonces ahora vamos a hacer el otro tramo del escote, pero esta vez lo vamos a hacer de bajada. Bueno, entonces ahora de bajada vamos a hacerlo ligeramente diferente, ¿vale? Vamos a tener que coger dos hebras, las dos últimas que hay en cada columna. Fijaros que siempre tenemos dos, una y dos. Aquí una y dos. Pues vamos a hacer un punto raso en uno y luego en el otro. Luego saltaremos a la siguiente, punto raso en uno y luego en otro. Saltaremos a la siguiente, punto raso en uno y en el otro. O sea, siempre son las dos últimas de cada columna. Yo ya he empezado a hacer aquí un trocito para que veáis cómo queda. Entonces, mirad, ahora vendría esta columna de aquí. Y entonces lo que hacemos es no así, sino así. Punto raso. Y ahora en la otra de las dos que había, aquí sí que lo metemos así. Punto raso. Ahora vamos a la siguiente. Localizamos bien cuáles son las dos que necesitamos, que son esta y esta. Entonces en la primera desde atrás y en la segunda es esta desde delante, ¿veis? Ahora aquí en la siguiente lo mismo, localizamos las dos que necesitamos, que son esta y la de al lado, ¿vale? Esta de aquí. Siempre son las dos últimas. Pues en la primera desde atrás y en la segunda desde adelante. ¿Veis? Resulta un poquito entretenido, pero bueno, como es poco trozo tampoco pasa nada. Entonces lo hacemos todo hasta llegar aquí. Bueno, pues como veis ya hemos acabado. Resulta un poquitín laborioso, pero bueno, al final ya hemos llegado hasta aquí. Bueno, entonces ahora aquí ya no vamos a continuar hacia abajo, nos vamos a parar aquí. Aquí vamos a cortar la hebra. Y vamos a esconderla hacia la parte de dentro de la prenda, ¿vale? Entonces eso lo hacemos con la aguja lanera. Fijaros que aquí nos hemos quedado justo aquí en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es con la aguja vamos a meternos aquí en el último punto, ¿vale? Metemos aquí y volvemos hacia aquí atrás para que nos quede justo acabado de esta manera. Y ahora este hilo ya lo podemos esconder por aquí dentro. Bueno, y ahora vamos ya a hacer el acabado de estos dos picos de aquí. Entonces vamos a hacer primero este. Bueno, nos hemos puesto por la parte del derecho y entonces aquí simplemente, mirar, aquí es la primera, el primer punto. Entonces nos situamos aquí en el primer punto y metemos la hebra.
y hacemos una cadena. Esta cadena no hace falta que la señalemos porque no la vamos a necesitar. Entonces ahora se trata de ir cogiendo cada uno de estos piquitos que hay aquí, este piquito, este piquito, este piquito, e ir haciendo un punto raso. Entonces vamos a ir al primero, que es este, y punto raso. Vamos al siguiente, punto raso. No lo apretéis, para que luego no os haga formas raras, sobre todo aquí el pico, que es más delicado. Entonces aquí ya os digo, en cada una de estas hebras que sobresale vais haciendo un punto raso hasta llegar al pico de aquí. Mirad, ya hemos hecho todo esto y hemos llegado justo al pico. Entonces aquí justo en el pico volvemos a hacer un punto raso y en el mismo sitio otro punto raso, ¿vale? Para que luego no nos tenga tendencia a virar. Y ahora saltamos al otro espacio y ya vamos haciendo también en el pico otra vez puntos rasos, ¿vale? De manera que esto, fijaros que al haber puesto aquí dos no tensará, quedará de una manera natural. Entonces vamos haciendo lo mismo hasta llegar aquí a la unión con la espalda. Mirad, ya hemos hecho todo esto y hemos llegado aquí a la unión con la espalda. Entonces ahora podéis decidir dejar el bajo así, si ya os gusta, o si queréis continuar, simplemente tenemos que seguir en la siguiente columna a buscar el pico, en la siguiente columna a buscar también el pico, aquí lo mismo, buscamos el pico y sin apretar continuamos haciendo el mismo acabado por todo el bajo. Esto ya lo decidís como os gusta más. Hay gente que le gusta que esto en la espalda quede más suelto. Yo en mi caso voy a continuar. Y cuando lleguemos, demos toda la vuelta, lo mismo. Vendremos por todo el pico aquí, por todo el pico aquí y acabaremos justo aquí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho el otro pico y toda la parte de la espalda y entonces ya hemos llegado aquí a la punta. Aquí teníamos la cadena, la primera cadena de cuando subíamos por aquí, entonces ahí ya vamos a meter para hacer el último punto deslizado. Ya sacamos por aquí la hebra, ¿vale? Y entonces ahora aquí meteremos con la aguja lanera hacia la parte de dentro para esconder este último punto, ¿vale? Que en este caso lo vamos a meter, fijaros, vendría por aquí. ¿Vale? De manera que nos quede este piquito, nos quede pulido. Y luego el resto lo esconderemos por aquí dentro. Bueno, ahora que ya tenemos acabado todo esto, le dais con un poquito de vapor a toda la prenda para que se asiente, pero sin apoyar la plancha en el tejido. Simplemente dándole vapor así.
Entonces ahora vamos a colocar los botones. Yo lo primero que he hecho es reforzar un poco el ojal por la parte de dentro con aguja de coser y hilo. Le he reforzado un poquitín en esta punta y en esta punta, para que así con el uso, conforme vayamos usándolo, no se nos vaya abriendo el ojal, que se nos quede siempre fijo. Entonces, os colocáis bien así la prenda, una vez la hayáis vaporizado, y entonces yo ya he calculado lo que era el centro, entonces tendréis que poner en este lado de aquí, en el que irán los botones, tenéis que contar 1, 2, 3 y en la cuarta columna, ¿vale? 1, 2, 3 y en la cuarta columna es en la columna donde vamos a poner los botones. De todas maneras, vosotras también os podéis poner por encima la parte de los ojales, pincháis en el centro y respetando siempre que lo tenéis que poner en la cuarta columna, pues allí donde os caiga el ojal lo ponéis. Entonces vamos a pasar a ponerlos y nos vemos. Bueno, pues ya hemos acabado la prenda. Fijaros, ya he puesto aquí los 4 botones. Como veis ha quedado muy bien, muy bonita. Entonces ahora espero que os animéis a tejer alguna otra prenda de mi canal. Ahora a continuación encontraréis un pequeño short con otras prendas que tengo y que bueno, que espero que os gusten y que os animéis a tejerlas.